Pero quiero ir rápido a la palabra del Señor. No me quiero demorar en entrar en lo que entiendo Dios quiere hablarnos hoy. Y quiero que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. El libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 en adelante. Va a decir: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le dieran una limosna. Señores, la historia es extraordinaria porque la Biblia comienza a hablarnos de un hombre que no sabemos quién es, no sabemos de dónde viene, no tenemos ni idea cuál es su cultura, no sabemos cuál es su lenguaje, no sabemos la historia de este hombre. Y cada vez que la escritura no nos da información de un cierto personaje bíblico, es porque la historia o la vida de este hombre no es importante. Sin embargo, dentro del contexto histórico en el cual nosotros estamos viendo esta historia, vamos a ver que este hombre es registrado como el primer milagro físico de la iglesia de la iglesia del libro de los Hechos. Pero lo que llama mi atención es que este hombre tenía buenos amigos. Diga conmigo: buenos amigos. Así como el que está a tu lado, que te va a invitar a la cena. Dígale: no te hagas el menso, Jehová te está hablando. Buenos amigos. Y algo que es interesante es que la Biblia va a decir que sus amigos lo colocaban todos los días cerca de la puerta del templo, que se llama La Hermosa, porque este hombre vivía de las limosnas que conseguía. Pero algo llama mi atención aquí, y es porque este hombre era colocado cerca de la puerta del templo. Entendamos algo, que tal vez el templo no era el lugar donde más gente entrara o saliera, porque este hombre no era colocado en el mercado, porque este hombre no era colocado en una avenida principal, porque este hombre no era colocado donde hubiera más gente pasando. Pero llama mi atención el lugar estratégico donde era colocado, y la Biblia va a decir que era colocado cerca de la puerta del templo. Ahora, no tenemos registro bíblico de este hombre entrando dentro del templo, sino hasta que después que su milagro ocurre. Ahora, lo que me da a entender a mí es que hay gente que toda su vida está a la puerta de algo y nunca logra accesar. Hay gente que toda su vida se la pasa a la puerta y nunca logra accesar a lo que Dios quiere. Hay gente que toda su vida se pasa a la puerta de su milagro, a la puerta de la restauración, a la puerta de su ministerio, a la puerta de lo que Dios tiene para ellos, pero nunca logran acceder a ellos. Cuando tú vas a entender qué es una puerta, la Real Academia Española, el diccionario, va a decir que una puerta es una abertura en una valla o en una pared que va desde el suelo hasta una altura adecuada, la cual nos permite entrar o salir de un lugar o de un ambiente. ¿Todos saben lo que es una puerta? Gracias a los 4 que no dijeron nada, viven en tienda. Pero una puerta nos permite tener acceso hacia un lugar o nos niega el acceso a un lugar. Una puerta nos permite entrar o nos permite salir. Ahora entendamos esto: ¿cómo está constituida una puerta? Una puerta tiene un marco, tiene una hoja, tiene un picaporte, tiene un visor, tiene una cerradura. Pero ¿cuál es la parte más importante de la puerta? La llave, señores. Usted no puede entrar por una puerta de la cual usted no posee una llave. Si usted entrara por una puerta de la cual usted no posee una llave, probablemente usted terminaría detrás de una puerta que tenga rejas, porque es ilegal que usted pueda acceder a un lugar donde usted no fue autorizado a acceder. Y en el reino de Dios hay muchas puertas, pero no todos tienen llaves para acceder a ellas. Y esta es la parte complicada de entender, y es que mucha gente tiene puertas pero no ha logrado acceder a ellas, y es porque no tienen una llave que les permita o les dé acceso. Ahora, hay dos cosas que te quiero contar. Una te la voy a contar ahora y la otra te la voy a explicar al final. Número 1, el diablo no puede cerrar puertas. Gracias por su entusiasmo, voy para allá. El diablo no puede cerrar puertas. Esa te la voy a explicar al final. La otra es que Dios no abre puertas. Y usted dirá: ¿qué herejía es esta? Escuche. No hay texto bíblico que diga que Dios abrió puertas, salvo el apóstol Pablo narrando en el libro de los Hechos diciendo: pues Dios nos ha abierto puertas para predicar el evangelio. Luego vemos que Dios abre caminos, Dios abre ventanas, pero no necesariamente puertas.
Y esto es tan así que Apocalipsis capítulo 3, versículo número 7, va a decir que Jesús está a la y que Él tiene la. Porque toda puerta necesita de una llave. Ahora, cuando yo entiendo esto, voy a comprender lo que acontecía con el cojo. Y es que el problema de él no era que no tuviera una puerta, es que no tenía acceso a la puerta. Ahora, mucha gente dentro de las iglesias, Dios les ha preparado puertas, pero no logran acceder a ellas porque su visión está desenfocada. Cuando él vio llegar a Pedro y Juan, lo primero que le pidió fue una limosna en vez de pedirles un milagro. Porque el enfoque que tú tengas va a determinar hasta dónde tú puedas llegar. Por eso hay gente que se desenfoca con cualquier cosa que le acontece en la vida. Pero cuando tú te desenfocas, entonces estás perdiendo el sentido de lo que tú fuiste llamado a hacer. Cada uno de nosotros fuimos llamados a hacer algo extraordinario, no algo mediocre. Pero el problema está en que nos conformamos con cosas mediocres cuando Dios nos ha llamado a algo exitoso. El problema es que nos conformamos con algo simple cuando Dios nos ha prometido algo mucho mayor. Y tú dices: gracias, Señor, porque lo que tengo hasta hoy es bueno, pero sé que lo que tengo mañana es excelente. Ahora, fíjese algo interesante. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y dijo Dios a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Porque haré una nación grande de ti y te bendeciré tu nombre. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré lo que te bendigan, maldeciré lo que te maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias o naciones de la tierra. El llamado de Dios sobre Abraham tiene una connotación muy interesante. Y es lo siguiente: que a Abraham le habla un Dios el cual él no conoce. No es el Dios de su tierra, no es el Dios de sus padres, no es el Dios que está acostumbrado a adorar. Imagínese lo siguiente: viene Dios y le habla a Abraham, y Abraham viene con el chisme a su esposa. Me habló Dios. ¿Cuál Dios? No lo sé. ¿Cómo era? Ni idea. ¿Qué te dijo? Que me va a dar hijos. Estás bien loco, viejo. Es más, le voy a dar el secreto a todos los hombres casados para saber si algo es de Dios. Échame porras, que tu esposa no me va a echar porra por esto. Si tú llegas a tu esposa y le dices: Dios me habló, para saber si es de Dios, tu esposa, cuando tú le cuentes, te va a decir que no. Eso es Dios. No sé por qué funciona así el método, pero funciona de esta forma. Yo en mi experiencia funciona así. Pero algo interesante de Abraham es que Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra y tú. El problema es que muchas veces dentro de nosotros estamos esperando la confirmación de algo que Dios nos habló. Yo soy de los que piensa que alguien que sabe escuchar la voz de Dios no necesita una confirmación. Hay gente que anda esperando la confirmación que Dios le dijo que tenía que diezmar. Me voy a salir de ahí, pastor, porque me van a apedrear de aquel lado. Está esperando la confirmación de algo que Dios le habló. Oh Señor, dame una señal. Imagínate Dios y Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Ok, Señor, ¿a dónde voy? Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Sí, Señor, pero ¿hacia qué lugar? Muéstrame a dónde. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Señor, dame una señal. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Abraham, no puedo llevarte a donde yo quiero llevarte si primero no sales. Señor, pero no sé a dónde ir. Sal. Cuando tú sales, yo te voy a mostrar a dónde. Pero Dios no trabaja con gente que espera señales. Dios trabaja con gente que camina y le cree, que avanza a pesar de no estar viendo nada, que no está viendo lo que Dios le prometió, pero sigue avanzando porque Dios le dijo: muévete para que pueda verlo. Ahora, hay gente que está perdiendo el tiempo esperando una señal. Es más, tengo una palabra de Dios para todos los solteros. ¿Cuántas veces dijiste que venga el profeta y me diga que este es mi año? Levanta tu mano, te voy a profetizar. Se te va a pasar la vida esperando la confirmación, esperando la señal. Si es de Dios, que se toque el pelo, que me haga ojito, que se mueva así. Se te va a pasar la vida, brother. Vas a ser la tía, el tío solterón de la iglesia. Y el problema es que después te tienes que quedar con el descarte que nadie quiso, porque esperaste una señal. Hay gente que toda su vida está esperando una señal.
Entienda esto: Dios no trabaja con personas que esperan señales. Dios trabaja con gente que camina, porque la visión ahora es tú caminar y que las señales te sigan a ti. Tú ya no puedes esperar una señal para caminar. En cuanto tú estés caminando, las señales van a ir detrás de ti. Dios va al frente, Él te va llevando al destino el cual Él ha trazado, y lo único que Dios te dice es: camina. ¿A dónde? No sé, pero camina. Ahora, Abraham obedece a Dios, pero el tipo obedece a medias. Se llevó a su sobrino. Por la familiaridad del parentesco, Abraham no tenía hijos, su sobrino. Digo, ya me lo llevo a él. Y esto causó problemas en la vida de Abraham. Y la voz de Dios no volvió sobre Abraham. Dios no le vuelve a hablar a Abraham hasta Génesis 14:5, la siguiente vez que le habla. Después le vuelve a hablar en el 15. No le vuelve a hablar. Hay veces que Dios se calla en nuestra vida, no porque no estemos orando, no porque no estemos haciendo las cosas bien, no porque no estemos trabajando. A veces en tu vida hay un silencio de Dios porque hay un exceso de Lot. Gente que Dios no llamó contigo, pero tú la metiste adentro del lugar el cual Dios no te permitió meterla. Hay gente que no está preparada para caminar contigo, y es por eso que tienes que dejarla ir. Mire, me llamó un pastor, le voy a contar un chisme pastoral. Me llamó un pastor hace un tiempo, como 6 meses. Me dice: Fabián, ora por mí, amigo. ¿Qué te pasó? Me dividieron la iglesia. Y yo: gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios, brother? Estamos pasando una crisis. Y le digo: amigo, entiende esto, que a la gente el diablo no se la lleva. Es Dios quien te limpia para que puedas producir más fruto. Juan 15 va a decir: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo aquel que permanece en mí da fruto, pero todo aquel que no permanece en mí será cortado, para que yo el resto pueda dar más fruto. Por eso cuando en tu vida hay gente que te deja, gente que te abandona, gente que se va, gente que te traiciona, lo que Dios está haciendo es limpiándote para hacerte producir más fruto. El problema es que nosotros creemos que es el diablo quien nos está sacando personas o gente. Pero tú tienes que entender que Dios siempre te va a limpiar de lo que no califica para caminar contigo la siguiente temporada. El problema es que estamos llorando gente y Dios termina diciéndote: deja de llorar, después me agradeces. Porque hay gente que no está preparada para lo que Dios tiene contigo. Si no, pregúntale al pobre José. Sus hermanos venden a José, y aquí el problema, ya me metí en otra prédica, nada que ver, pero se lo quiero contar. El problema es que los hermanos de José traicionan a José. ¿Por qué? Celo, envidia. Eso usted lo aprendió en los memes de Facebook. Pero realmente los hermanos de José no traicionan ni por celo ni por envidia, porque el celo y la envidia no causa traición, causa muerte. Si no, pregúntale a Abel con Caín. El celo y la envidia no produce traición, produce muerte. Lo único que produce traición es el miedo. Siempre que hay traición en la escritura es porque temió a. Y los hermanos de José no lo matan porque saben que si lo matan, y si era de Dios lo que Dios le había dicho. Pero los que no entendieron que al venderlo como esclavo a Egipto, no lo estaban alejando de su propósito, sino que lo estaban acercando al destino. Lo que tú tienes que entender es que lo que parece que te está retrasando, las crisis que vives, los problemas que estás atravesando, realmente te están acercando al cumplimiento de lo que Dios tiene contigo. Porque entienda algo, fíjese algo interesante. Si José no hubiera tenido el sueño, no se lo hubiera contado a sus padres y a sus hermanos. Y si no se lo contaban a ellos, nunca lo hubieran traicionado. Y si no lo traicionaban, no lo mandaban como esclavo a Egipto. Y si no lo mandaban como esclavo a Egipto, nunca hubiera llegado a la casa de Potifar. Y si José no llegaba a la casa de Potifar, su esposa nunca se hubiera querido acostar con él. Y si su esposa no se quería acostar con él, entonces José nunca hubiera ido a la cárcel. Si José no hubiera ido a la cárcel, no hubiera conocido al copero y al panadero. Y si no conocía al copero y al panadero, el rey nunca hubiera tenido un sueño. Y si el rey no tenía el sueño, entonces el copero no se hubiera acordado de José. Y si el copero no se acordaba de José, el rey no lo hubiera mandado a llamar. Y si el rey no lo mandaba a llamar, entonces José nunca hubiera interpretado el sueño. Y si José no interpreta el sueño, Faraón nunca lo hubiera nombrado ministro de Egipto. Y
Y si Faraón no lo nombraba ministro de Egipto, no hubiera venido el hambre sobre la tierra. Y si el hambre no venía sobre la tierra, sus hermanos no hubieran ido a Egipto a pedir comida. Y si los hermanos no venían a Egipto a pedir comida, nunca se hubieran postrado delante de José. Y si no venían y se postraban delante de José, el sueño nunca se hubiera cumplido. Lo que tú crees que es una crisis, realmente Dios te está procesando para llevarte a un destino extraordinario. Toda crisis que vives es Dios anunciándote el cumplimiento de tu promesa. Te resumí una prédica en 15 segundos. Ahora, Abraham saliendo. Llegamos al extraordinario pasaje de Génesis 15:5. Si lo tienen aquí, échamelo. Va a decir: y le dijo Dios a Abraham: sal fuera y cuéntalas. Si las puedes contar, así será tú. Aquí entramos en un problema. Y es de dónde Dios lo saca a Abraham, que dice: y lo llevó fuera Dios. En una tienda. Error. Eso hemos aprendido durante mucho tiempo. Pero dentro del mismo texto nos va a decir dónde estaba Abraham. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Dios lo llevó fuera, verso 5. Lo sacó de la visión donde estaba. ¿Qué significa esto, mi amigo? Que Dios no le habla a cualquiera. Dios le habla a la gente que está bajo una visión. ¿Cómo me choca a mí la gente que tiene visiones personales? O sea, no ustedes, los de ayer. Me choca la gente que tiene visiones personales. Es que Dios me llamó a esto. A mí. Dios no trabaja de esta forma. Dios trabaja con visiones colectivas, ligadas a una sola visión. El problema está en que gente que anda con su propia visión anda como llanero solitario. Hay gente que dice: pastor, es que Dios me habló a mí. Me choca la gente que me quiere contar sueños. Profeta, tuve un sueño. ¿Yo qué? Soñé con un marrano medio caballo que escupía fuego. ¿Qué es? Pues yo qué sé. Es tu sueño, no es mi sueño. Entonces, me choca la gente que cree que Dios le va a hablar a la cola pudiéndole hablar a la cabeza. El que si usted no es cola, no se sienta. Pero lo que no entendemos es que Dios le habla solamente a la gente que camina bajo una visión. Y el problema de esto es que queremos que Dios nos hable, y Dios ya nos ha hablado. ¿Dónde? En la visión. Si yo no sigo la visión, probablemente o difícilmente pueda escuchar lo que Dios quiere decirme. Porque la palabra de Jehová a Abraham vino después de la visión. Y le dice: cuenta las estrellas del cielo. Si las puedes contar, así será tú. Ah, no, va hacia atrás. Ya dije: yo voy 37 minutos. ¿De qué momento? Ahora, Dios le dice a Abraham: cuenta las estrellas del cielo. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Y ahora entramos en el problema de por qué el viejito no puede contar las estrellas. ¿Por qué? Error número 2. Abraham no puede contar las estrellas, no porque sean muchas, sino porque es de día. Y usted dirá: segunda herejía que dice, ¿de dónde la sacaste? La misma escritura. Porque Abraham le dice a Dios: ¿en qué yo conoceré que tú harás esto conmigo? Y Dios le pide a Abraham sacrificios y holocaustos. Y Abraham los hace. Va a decir el verso 10: y hizo cada una de estas cosas, mas no partió las aves. Verso 11 dice: y aves de rapiña descendían sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Verso 12 va a decir: mas a la salida del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Perdón, se me fue el texto. A la puesta del sol, no dice puesta, dice otra palabra, se me fue el texto. Sobrecogió el temor de una gran oscuridad sobre él. Es decir, cuando Dios le habla a Abraham, no es de noche, es de día. ¿Y cómo entendemos esto? Por dos cosas que acontecen. Número 1, aves de rapiña. Señores, los pájaros no vuelan en la noche. No hay pájaros que vuelan en la noche. Los pájaros solamente vuelan
en el día. Hay solamente dos cosas que vuelan de noche. Y solo estoy buscando el texto porque no me gusta quedarme con el sabor del 15:12. Va a decir: y descendía más a la caída del sol. Sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Hay solamente dos cosas que vuelan de noche: los murciélagos y las suegras. Y otra cosa que va a decir: más a la caída del sol. Ahora, ¿por qué Dios le hablaría a Abraham que cuente las estrellas a plena luz del día? Porque no tenemos ni el verso que diga tan siquiera: pues Abraham intentó contarlas y vio que eran muchas. En ningún punto habla de esto. Ahora, lo que llama mi atención de aquí es por qué Dios le hace contar a Abraham las estrellas a plena luz del día. Dios le dice: así será tu descendencia. El viejito dice: ¿qué estrellas, Señor? No hay. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, sí hay. Señor, no hay estrellas. Abraham, sí las hay. Que tú no las puedas ver no significa que ellas no están. Que Abraham, que hoy tú tengas un problema llamado sol, no implica que las estrellas no siguen estando. Abraham, que hoy tú tengas una dificultad que no te permite ver lo que te he prometido, no implica que tu promesa no esté por arriba de la dificultad. Abraham, las estrellas están por arriba del sol. ¿Qué significa esto? Abraham, tu promesa siempre estará por encima del problema que estás viviendo. Abraham, tal vez no lo veas hoy, pero tienes que entender que un día el problema se quita, el sol se va y las estrellas se dejan ver. Tienes que entender algo: que lo que no veas hoy no implica que Dios no lo vaya a hacer mañana. A veces hay dificultades que te impiden ver lo que Dios te ha prometido, pero tienes que entender que la promesa de tu Dios está por encima del problema que estás atravesando. Y el problema radica en la falta de visión. Alguien con falta de visión siempre va a perjudicar al resto. Viene Dios y te dice: te voy a hacer una mujer de negocios. Gracias, la única hermana que lo creyó aquí y lo hizo con peso. Así. Dios te dice: te voy a hacer una mujer de negocios. Tú recibes la palabra, la atesoras, la guardas, la crees, te vas feliz. Y a la puerta de la iglesia muchas veces hay muchos Absalones sin visión. Y te dicen: wow, qué palabra te dio Dios. Y tú: sí, amén. Qué tremendo lo que Dios va a hacer. Sí, amén. Pero ¿cómo lo vas a hacer si tú eres bien pobre? Es que la gente sin visión siempre va a cuestionar el cómo de Dios. La gente sin visión siempre va... La gente sin visión nunca va a creer realmente lo que Dios está prometiendo. Cuando Lot salió con Abraham, habrá dicho: este viejo está bien loco, aquí tenemos todo. Y sus ojos naturales eligieron las praderas, pero los ojos espirituales de Abraham eligieron los montes. Y hay una diferencia entre la pradera y los montes, que lo que Abraham realmente estaba eligiendo no era la tierra, era el lugar donde podía adorar. Porque mientras que Lot no siquiera se le pasó que para adorar a este Dios no se adora en cualquier lugar, sino que se adora en lugares altos. Digo, yo elijo las praderas que se ven mejor, pero Abraham dijo: las praderas se pueden ver bien buenas, pero allá arriba yo sé que está el Dios que me habló. Entonces siempre la gente sin visión va a ver lo natural, pero la gente con visión siempre va a ver por encima de lo natural. La gente sin visión se va a preguntar: ¿y cómo lo va a hacer? La gente con visión va a decir: yo no sé cómo lo Dios va a hacer, pero yo soy partícipe de eso que Dios va a hacer. Es por eso que el problema muchas veces del liderazgo en general es rodearse con gente sin visión. Señores, no todos los que caminan contigo son tus amigos. Hay gente que solamente te ve como un beneficio para lo que ellos puedan alcanzar. Y el problema es que hay mucha gente... ¿Menso es grosería en México? Hay mucha gente bien mensa que anda escuchando el consejo de alguien que nunca edificó nada. Gente que te viene a dar consejo de matrimonio, de cómo tener una familia feliz, y la señora ya tiene 5 divorcios, la viuda negra le dicen en el barrio. Gente que te viene a dar consejo de cómo abrir una empresa y nunca abrió nada en su vida. Pero el problema está en la voz que tú estás escuchando. Y
y andas pidiendo consejo a gente que nunca logró nada en su vida, que nunca edificó nada, y recibes gente en tu casa la cual no está preparada para caminar contigo, y tienes el problema que le cuentas el gran sueño que Dios te ha dado a una mente pequeña que no tiene la capacidad de discernir lo que Dios te ha hablado. Entonces el problema principal aquí eres tú, rodeándote de gente incorrecta que no está preparada para caminar contigo. Y la mayoría de las veces luego viene llorando pidiendo una consejería. Ya es la consejería número 20 que te van dando y tienes el mismo problema. Y aquí te voy a contar otro chisme. Llego a una iglesia y un pastor amigo me dice: oye, ¿puedes darle una consejería a un brother? Y yo: ¿qué consejería? Yo soy muy práctico. Para mí es blanco o negro, no hay un gris en el medio. Para mí es sí o no. No tengo el tacto pastoral. Si usted quiere saber algo, usted me pregunta y yo le voy a decir: me queda linda la playa, te queda horrible, brother. No tengo tacto. Por eso no soy pastor. No tendría oveja, ni mi esposa congrega conmigo. Me dice: ¿puede darle una consejería? Sí, va. Me cuenta su historia. Demoró como 15, 20 minutos en contarme la historia. Yo estaba bien aburrido, ya me quería ir. Y me dice: ¿y usted qué piensa? Te digo la verdad. Sí, estás bien menso. El hombre abrió los ojos bien grandes. Me dice: ¿por qué? ¿Por qué sigues arraigado a algo del pasado que no puedes cambiar? ¿Cuánto pasó de esto? 20 años, 20 años. 20 años cargando eso, ya no te... Suéltalo. ¿Te imaginas 20 años cargando con un problema? Algunos se ríen porque llevan más años. Pero ¿te imaginas tantos años cargando con algo que tú no puedes cambiar? Tú no puedes cambiar lo que ya pasó. No tienes forma de ir al pasado a resolverlo. Pero es tu decisión quedarte donde estás o seguir hacia adelante. El reino no se trata de lo que pasó ayer. El reino se trata de lo que va a pasar mañana. Hay mucha gente esperando lo de hoy cuando Dios ya tiene preparado lo de mañana. Tienes que entender esto, que no es ambicioso, es tener visión. Y la visión está limitada. No está limitada a lo de hoy, está limitada a lo de mañana. Cuando tú entiendes esto, vas a dejar de caminar mirando el suelo para elevar tus ojos hacia arriba. Marcos capítulo 8, verso 22. Lo voy a poner yo aquí. ¿Dónde estás? Marcos capítulo 8, verso 22. Está bien rápido. Va a decir: vino luego a Betsaida, está hablando de Jesús, y le trajeron a un y le rogaron que lo tocase. El 23 también. Ok. Lo leo aquí. ¿Dónde está? Ya lo perdí hasta yo. Marcos capítulo, aquí. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero lo veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres a la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Mira algo interesante. Ayúdame, un colaborador. Ayúdame, Gerardo. Vete. Sí, súbete. Dice que le traen a un ciego a Jesús. ¿Por dónde se toma un ciego? Lo trae de la mano. Me gusta cuando actúas. Hasta ganas de profetizar le dan. Le llevan a un ciego de la mano y se lo entregan a Jesús, y Jesús lo lleva fuera de la aldea. Ahora Jesús, para llevarlo, le tiene que tomar la mano. Lo que me da a entender un principio, que muchas veces el problema que estamos ciegos porque andamos de la mano de gente incorrecta. Ahora, ¿por qué Jesús no lo sana en Betsaida? Era Betsaida. ¿Por qué no lo sana en Betsaida? Porque el ciego era ciego en Betsaida, no fuera de Betsaida. En el lugar donde tú te muevas te van a reconocer de una forma. Por eso es que a veces Dios necesita moverte de lugares.
Por eso a veces Dios necesita moverte de trabajos. Por eso a veces Dios necesita moverte de colonias. ¿Sabes por qué? Porque el lugar donde estás te consideran de una forma. Y para Dios hacer un milagro contigo, a veces tiene que moverte hacia otros lugares. Por eso Jesús se lo lleva fuera de la aldea y le dice: quieto, muchacho. Y uno en cada uno le pone. Pero antes de eso, me gusta imaginar qué pasó, porque la Biblia no dice. Pero me gusta a mí pensar que algo pasó ahí. Porque Jesús hizo para escupirle. Y el ciego de este lado, yo imagino que dijo: espérate, que estoy ciego pero no sordo. ¿Me vas a escupir? Y Jesús: sí. ¿No podemos hacer como con el otro ciego, que escupiste en el piso, hiciste barro y se lo pusiste? Y Jesús: no. ¿Por qué no? Porque de la forma en que yo quiero hacer contigo, no he hecho con nadie. Porque Dios no hace copias, Dios hace diseños originales. De la forma en la cual Dios te quiere bendecir, nunca antes en la tierra alguien ha sido bendecido. De la forma en la cual Dios te quiere usar, nunca antes en la tierra nadie ha sido usado. Dios no copia fórmulas, trae diseños originales. Vamos al ciego. Porque a veces creemos que somos una casualidad en la vida y no entendemos que somos un diseño. Señores, es imposible que seamos una casualidad. Hay 1.000 millones de espermatozoides capaces de fecundar un solo óvulo. Y fíjese algo interesante en esto: que antiguamente se creía que el espermatozoide más rápido y más fuerte es el que fecundaba el óvulo. El año 2021 la Organización Mundial de la Salud desmintió esto y dijo que no es el espermatozoide más rápido ni más fuerte, sino el más menso. Bueno, no dijo menso, pero dijo: dígale que está a tu lado, Dios te está hablando a ti ahora. Porque los más fuertes y rápidos se encargan de romper la membrana ovular. Y cuando se rompe, uno que venía atrás perdido diciendo ¿dónde estoy?, se metió. Y ahí llegaste tú. ¿Qué significa esto? Que desde el principio lo que no calificaba, lo que era inservible, la que nadie tenía esperanza, fue lo que Dios escogió y diseñó para ser manifestado en este tiempo. Tú no tendrías que haber nacido por lógica, pero fuiste un diseño creado para esta temporada de Dios. El ciego. Y le dijo: ¿puedes ver? Dijo: veo la gente que son como árboles que andan. No tiene sentido lo que dijo el ciego, ¿verdad? Y Jesús oró para darle otra vez la vista. Y una vez en la universidad me peleé con un profesor porque decía que Jesús hizo el milagro en 2 veces. Yo le dije: profesor, yo no sé su Dios, pero mi Dios no hace milagro en 2 veces. O lo hace o no lo hace. Puede haber un milagro progresivo, puede haber, pero no lo hace. O lo hace o no lo hace. Entonces, ¿qué pasó con el ciego? El ciego entró en otra dimensión. Fabián, ¿cuál dimensión? La dimensión del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Pues este hombre será plantado como árbol junto a corrientes de agua, el cual su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Dios lo metió en otra dimensión. Pero como este ciego estaba medio menso, dijo: esto no es normal, esta visión no es normal. Hay veces que Dios te permite ver ciertas cosas, pero como tú no entiendes y comienzas a cuestionar lo que Dios está haciendo, porque para ti no tiene sentido, Dios te tiene que volver al lugar donde estabas, porque no estás preparado para esa dimensión. Cuando veas que Dios te está haciendo retroceder, es porque no estás entendiendo a dónde Él te quiere llevar. Porque este hombre no había sido ciego toda su vida. Algo lo dejó ciego. ¿Cómo sabemos esto? Porque el tipo sabía lo que eran hombres y lo que eran árboles. Significa que no fue ciego toda su vida. Algo lo dejó ciego. Por eso tienes que entender que hay cosas que te van a dejar ciego en tu vida, y es por andar con la gente incorrecta, que no tiene visión. Pero luego de esto Jesús le dice:
vuélvete a tu casa, pero no vuelvas por el mismo camino. ¿Por qué? Porque probablemente se iba a volver ciego de nuevo. Porque lo que a ti te quita la ceguera no es solamente el milagro y que Dios abra tus ojos, sino desvincularte de la gente que te ha hecho volverte ciego. Gracias. No entendió nada el ciego se volvió por el mismo camino. Pero, señores, muchas veces dentro del llamado que nosotros cargamos en Dios, no comprendemos que Dios necesita movernos, hacernos transicionar, llevarnos hacia algo completamente diferente. Entonces cometemos el error, mejor dicho, tenemos y vivimos en el error de no entender que para Dios lo más importante en ti es la visión que tengas. Porque hasta donde tengas la capacidad de ver, hasta ahí Dios te puede llevar. Si no tienes la capacidad de ver más allá de lo que Dios te ha prometido, entonces nunca alcanzarás nada y siempre serás alguien completamente limitado. Y aquí radica el problema de por qué Abel ofrece mejor ofrenda que Caín. ¿Alguna vez se preguntó por qué Dios sí escoge la ofrenda de Abel y no la de Caín? Es muy interesante esta historia y yo creo que para mí es una de mis historias bíblicas favoritas. El contexto en el que sucede todo es muy interesante, porque Abel presenta una oveja, un cordero, pero Caín presenta del fruto de la tierra. ¿Cuál ofrenda es más grande? La de la tierra, señores. Usted no va a comparar una oveja con el fruto de la tierra. Obviamente la ofrenda de Caín era mucho más grande que la de Abel. La ofrenda de Caín tenía más cantidad que la de Abel. Por eso para mí esta historia en parte no tiene sentido. El sentido se lo encuentro después de que Abel muere. Porque Abel era un hombre con visión. Sin darse cuenta hizo algo completamente hace algo que transforma la historia, anunciando a Cristo. Porque él presenta las ofrendas, pero Dios recibe la de Abel, pero no la de Caín. Porque la de Caín era una ofrenda maldecida. ¿Por qué? Porque Dios dijo a Adán: la tierra será maldita y te dará cardos y espinos. Por eso Cristo lleva una corona de espinos, para redimir la tierra, y que ahora a ti la tierra ya no te produzca cardo y espinos, sino que te produzca abundancia. Pero llevándolo aquí de nuevo otra vez, él ve la ofrenda de Abel, la recibe, y la de Caín la desecha. Pero lo que no sabía Abel, que estaba profetizando acerca de Cristo. Porque la pregunta es: ¿por qué Dios no mata a Caín? Porque él dice: la sangre de tu hermano Abel clama por... Gracias a lo que leen, saben el texto, voy para allá. Clama por... Ya la otra hermana gritó: venganza. Clama por justicia. Pero Abel, sin darse cuenta, estaba cumpliendo un texto. Y Dios dice: Caín, no te puedo matar, porque la sangre del cordero de tu hermano clama por misericordia. Porque en la ley está escrito que cuando alguien pecare, presentará una ofrenda, un cordero sin mancha, perfecto, para redimir los pecados de él y de su casa, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Y lo que Abel estaba haciendo era presentar un cordero para que Dios perdonara la vida de su hermano. Por eso era una persona con visión. Y el problema está en que Abel tuvo el discernimiento de entender que Dios tenía una promesa para con él, para con su hermano. No lo hizo sabiendo, pero muchas veces dentro de la visión hay cosas que no vas a saber, pero Dios te va a inspirar a hacer para que se reproduzca lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Está conmigo todavía o ya se me fueron? Ya tienen hambre. Entonces no hay cena, ayuno hasta mañana. Volviendo a la historia del cojo, que debe estar bien cansado, lo llevaste a la casa de Abraham caminando y lo traje de nuevo. Quiero explicarle un principio. ¿Me puedo bajar? Un minuto. ¿Qué? Ayúdame de nuevo. Tú vas a ser el cojo por cómo actúas. Y ayúdame tú, vente, siéntate. Pedro y Juan. ¿Tú quieres ser Pedro? Sí. Él es Pedro. Tiene cara de rebelde todavía.
Yo voy a ser Juan, que soy el discípulo a quien Jesús más amaba. Cada quien elige lo que le toca. Y estaba el cojo sentado, que parece que está sentado esperando el camión, pero estaba el cojo sentado. Y va Pedro y va Juan caminando. Y el cojo le pide una. Hay gente que es muy buena para pedir, pero muy mala para recibir. Hay gente que es muy buena orando, pero muy mal haciendo. Pero ya no les voy a pegar. Pedro le dijo: míranos. Y él, colocando los ojos en ellos, esperando recibir algo de ellos, Pedro dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y el cojo se levanta y se sana. ¿Por qué se sana el cojo? ¿Se ha preguntado por qué el cojo se sanó? El tipo no sabía lo que era recibir, no sabía lo que era fe, tal vez ni sabía quién era Cristo Jesús. ¿Por qué el cojo se sana? Si tienes el texto y me lo pones, te agradecería. Mirándolos fijamente, esperando recibir algo de ellos, Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y... Pero le dijo algo interesante: lo que tengo te doy. ¿Qué le dio? ¡Una llave! ¿Le dio una llave literal? No. ¿Te acuerdas que te dije que el diablo no puede cerrar puertas? El diablo no puede cerrar puertas porque él no tiene llaves. Porque la escritura dice que Jesús descendió a las profundidades y tomó las llaves. Y dijo: Pedro, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y le entregó las llaves. Pedro era un hombre que caminaba con puertas abiertas porque tenía llaves. Ahora entienda esto: que las llaves que Pedro le da al cojo es algo escrito puntual. Verso 5: en el nombre, la llave que la iglesia ha olvidado, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que hable toda puerta cerrada, el nombre que sana enfermos, el nombre que libera cautivos. Vivimos en un tiempo donde estamos diciendo: yo profetizo, yo declaro, yo libero, yo abro, yo cierro, yo traigo, yo voy, en vez de usar el nombre que es sobre todo nombre. Tienes que entender que para ti no existen puertas cerradas cuando usas el nombre que es sobre todo nombre. Lo que estaba cerrado, cuando tú dices en el nombre de Jesús, se tiene que abrir. Lo que estaba enfermo, cuando tú dices en el nombre de Jesús, se tiene que sanar. Lo que estaba quebrado, cuando tú dices en el nombre de Jesús, se va a restaurar. El nombre que es sobre todo nombre es la llave para abrir todo lo que estaba cerrado, todo lo que estaba destruido, todo lo que estaba roto, en el nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. ¿Te ha pasado que crees que Dios no te va a usar a ti? Gracias, 4 sincero, el rey. ¿Te ha pasado que tú dices: ¿cómo Dios me va a usar a mí? En el año 2020 mi esposita dice que la pandemia vino por mi culpa. Porque en septiembre del año 2019 Dios me dijo: Fabián, quiero que hagas un ayuno de 40 días con solamente agua. No puedes comer nada, solamente puedes usar agua. Y yo: Señor, no tengo tiempo, mi agenda está bien ocupada. Marzo 2025 Dios me dijo, marzo 2020, el día 25 Dios me despertó la madrugada y me dijo: ahora tienes tiempo.
¿Yo tiempo de qué? Al mediodía salió noticia en Argentina, pandemia, nadie entra, nadie sale. Mi esposa me dice, si tú hubieras obedecido en septiembre no tendríamos pandemia en este año. Entré en el ayuno y hice una pregunta a Dios. Señor, ¿cuál es el arma más poderosa para derrotar al diablo? Yo esperando que me dijera Fabián la oración, porque lo único que hacía, orar y leer. Y Dios me dice, Fabián, no existe. Fabián, tú no puedes derrotar a alguien a quien mi hijo ya venció en la cruz. Tú peleas con un enemigo vencido, sin poder y sin autoridad. Y ahí yo hice otra pregunta, porque yo quería que me dijera orar. Y Dios y le digo, bueno, ¿cuál es el arma más poderosa para resistir al diablo? Para resistir a los ataques. Yo esperando que me dijera Fabián la oración, y yo feliz con esa contestación. Pero Dios me dice, recuérdale lo que yo ya he dicho de ti. Porque lo que yo ya he hablado de ustedes, Él no puede cambiarlo. Lo que yo hablé de tus hijos, Él no puede cambiarlo. Lo que yo hablé de tu ministerio, Él no puede cambiarlo. Porque cada cosa que yo hablé en el cielo es una orden, y en el infierno también. Cada cosa que Dios ha hablado de ti, de tu casa, de tus hijos, de tu nieto, de tu empresa, de tu negocio, el diablo no puede hacer nada contra eso. Porque la palabra que Dios te ha dado está por encima de lo que Él puede planificar. Ya voy cerrando, déjeme cerrar. Ahora, muchos de nosotros creemos que Dios no nos va a usar. Pero quiero que usted abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 31, verso número 3. ¿Se ha preguntado cuál fue el primer hombre lleno del Espíritu de Dios en toda la Escritura? Muchos creen que fue Pedro en el Pentecostés y demás, etcétera. Pero el primer hombre lleno del Espíritu de Dios, ya no digo más herejía, Señor, perdóname. El primer hombre lleno del Espíritu de Dios en la Escritura es un hombre llamado Bezalel. Y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién fue este hombre? El hombre que construyó el arca. Un simple artesano. No era de la tribu de Leví, no era ministro, no era el ungido, pero era el que estaba lleno del Espíritu. Tanto así que nadie podía tocar el arca si no moría. Pero el tipo llegaba, armaba, desarmaba y movía como Pedro por su casa. Los sacerdotes entraban, y si entraban con un mal pensamiento, la presencia del Señor los mataba, tenían que sacarlo. Y el tipo entraba, hay que mover el arca. ¿A dónde? Allá, hay que limpiar. Manches, tengo que ir a limpiar el arca. Quítese, muchachos. Buenas tardes, Señor, ¿cómo estás? Permiso, vengo a moverte esto aquí. Tanta gloria cargaba este hombre que podía entrar al lugar santísimo como si nada. Alguien que no calificaba, alguien que no tenía tal vez un llamado, alguien que no era un ministro, alguien que no era un músico, que no era un levita, era un artesano. ¿Qué significa esto? Que en esta temporada Dios quiere usar lo que no califica. Voy para allá porque ya se me emociona más cuando digo esto. Dios quiere usar lo que no califica. Señores, ¿qué significa esto? Que con tus defectos y todo, por alguna extraña razón que todos nosotros desconocemos, con todos nuestros defectos que tenemos, cosas que ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de entender, de cómo Dios puede usar algo tan imperfecto, a él se le ha placido en su deseo, en su majestuosidad, decir: a este fulano que nadie da nada por él, que la pasa regando, que se equivoca, que comete errores, a mí se me ha placido darle de mi espíritu en esta temporada para que haga algo extraordinario. Tienes que entender que Dios lo único que te está pidiendo es: créeme, camina y avanza. Y a Dios le alcanza con que tú le creas. Camina y avanza. Si tú le crees, camina y avanza. Dios tiene la capacidad de llevarte al cumplimiento de lo que te ha prometido. El problema es que estamos intentando darle a Dios algo que Él no nos ha pedido. Estamos intentando agradar a Dios en algo que Él no nos ha pedido, porque la Escritura va a decir que Cristo dijo: te voy a contar un chisme muy personal.
Me quedan 6 minutos. Te voy a contar un chisme muy personal. Hace 2 años, 3 años para aquí, mi tiempo de oración cambió muchísimo. En la forma de la oración. Desde pequeño siempre fui muy apasionado de la oración. Me inculcaron eso, mi abuelita me inculcó eso. Me daban duro, brother. Para mejor, mi abuela oraba muchísimo. Y siempre me incitó a la oración. Muy vieja escuela. Pero hace 3 años para aquí mi forma de oración cambió. Porque yo dije: Señor, creo que no te conozco. Necesito conocerte. Y dejé de orar por finanzas. Dejé de orar por cosas. Dejé de orar por personas. Y mi tiempo de oración cambió a orar para conocer a Cristo. Nada más que esto. Porque Dios me dijo: ¿quieres conocerme? Necesitas conocer a mi hijo. Yo digo: Señor, llevo más de 10 años, 12 años sirviéndote. Me dice: pero no conoces realmente cómo es el corazón de mi hijo. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas conocer a Cristo. Por eso Cristo dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, lo que llama mi atención de esto es que el apóstol Pablo dice algo parecido: muchachos, ustedes no pueden ver a Cristo, véanme a mí, que yo soy un claro ejemplo vivo en la tierra de cómo es Cristo. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. La gente que te ve dice: ¿estoy viendo a Cristo? Porque si no dice eso, no está viendo a Dios a través de ti. Y te voy a decir algo que te va a doler muchísimo, pero te va a bendecir otra cantidad también. ¿Listo para escucharlo? No te va a gustar nada, brother, yo te aviso. Yo no soy pulido, a mí no me grita, suéltalo. No es cierto. Amo a mi amigo por si esto. Pero mire, si tú vives con alguien dentro de tu casa, dentro de tu entorno, dentro de tus 4 paredes, que todavía no se convirtió al Señor, tú fallaste como cristiano. Porque ellos todavía no han podido ver a Cristo a través de tu vida. Porque aquí en la iglesia cualquiera es cristiano. Aquí en la iglesia viene el diablo y pasa desapercibido. Levanta las manos, habla en lenguas y se vomita y salta también. Pero en tu casa a ti te conocen. Saben cómo realmente eres fuera del ámbito de la iglesia. Entonces lo que ellos ven no es a Cristo. ¿Qué es lo que quiero decirte en este tiempo? Y ya cierro. Necesitas aprender en esta temporada, mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios está buscando gente para expandir el reino. Y esa gente, aunque no lo creas, eres tú. Y el problema es que tú estás tan ocupado en tus cosas personales que no has sabido entender lo que Dios te está diciendo. El problema es que tú estás tan enfocado en tu casa, en tu carro, en tu empresa, en tu negocio, que has descuidado lo que es del reino. Y esa falta de visión te ha limitado a las cosas que estás trabajando. Yo he aprendido un principio: que cuando tú te encargas del reino de Dios, Dios se encarga de tus cosas personales. Cuando Dios es una prioridad para ti, tú eres una prioridad para Dios. Tú no puedes pretender que Dios sea lo tercero dentro de tu vida, lo cuarto, quinto, y tú pretender que Dios te tenga a ti por delante de otras cosas. Si Dios no es una prioridad para ti, tú jamás te vas a convertir en una prioridad para Dios. Ahora, cuando tú le sirves a Dios, cuando Dios es una prioridad para ti, tus problemas para Dios no son un problema, son algo que Él resuelve así. Ahora, hay gente que me pregunta: Fabián, ¿por qué hay gente que es muy bendecida? Porque Dios es una prioridad para ellos.
Porque ellos no se andan preocupando si mañana tienen para la gas o no tienen para la gas, tienen para comer o no tienen para comer. Si ellos tienen que ir caminando al grupo donde tienen que ir, van, no lo andan cancelando porque no tiene para el camión. Me quedaría contándote historias largas aquí. Cuando yo me casé con mi esposa, nada más tenía una bicicleta de la marca Peugeot, o Peugeot, aquí se llama Peugeot, que cuando mi abuelo la trajo de Italia cuando emigró. Era de hierro, no teníamos nada. Y un día Dios me dice: Fabián, siembra tu bicicleta. Y yo digo: ¿qué bicicleta? Es una maldición, esto no es una bendición. Se le sale la cadena, no tiene frenos. Yo hacía en total en el día 66 kilómetros en bicicleta. Del trabajo a la casa, al trabajo, a predicar, yendo, traer a mi esposa, llevarla a la iglesia. Y Dios me dice: siembra la bicicleta. Y yo: ¿y ahora qué? Caminando, ni modo. ¿Tenía dinero para el camión? Tenía, pero yo tenía un principio. Yo no puedo llegar a la casa del Señor sin una ofrenda que me cueste de verdad. No de lo que me sobra, sino de lo que no tengo. Y yo he aprendido un principio del reino. Cuando tú trabajas en el reino, Dios no es deudor de nadie. Dios no te va a dejar en crisis o en deuda. Vas a pasar momentos difíciles, muchísimos. Pero el problema no son los momentos difíciles. El problema es con quién pases esos momentos difíciles. El problema es quién está caminando contigo. Y aquí se vuelve lo siguiente: que el problema de nuestra vida es quién es nuestro Dios. O tu Dios es tu trabajo, tu empresa, tu casa y tu familia, o tu Dios es el que está por encima de todas estas cosas materiales. Cuando te mueras, la casa se la van a quedar tus hijos y la van a vender porque va a estar bien vieja. El carro se lo va a quedar, vaya a saber quién. Pero lo que tú edificas en tu casa, en el reino, realmente es lo que va a permanecer por generaciones. ¿Por qué quieres ser recordado? ¿Porque mi abuelo me dejó dinero, una casa, unas tierras? ¿O porque mi abuelo fue un hombre que le creyó al Señor, fue un predicador, fue un evangelista, fue un hombre de avivamiento a la ciudad donde estaba? ¿Por qué quieres ser recordado el día de mañana? Por eso yo creo, acompáñenme el resto de los músicos, por eso yo creo fervientemente que en esta temporada Dios va a comenzar a usar gente que no califica para hacer cosas extraordinarias. Por alguna extraña razón a Dios se le ha placido utilizarte. A Dios se le ha placido en esta temporada hacer algo extraordinario contigo. ¿Te puedes poner de pie donde estás?